Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber el cáliz que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: el cáliz que yo voy a beber lo beberán, y el bautismo con que yo voy a ser bautizado lo recibirán ustedes. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que estos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir tu autoridad. Entre ustedes no es así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Señor, abrí nuestras mentes y nuestros corazones y danos la luz de tu Espíritu, para que, habiendo escuchado tu palabra, podamos comprender el mensaje que nos das en ella y tengamos la fuerza y la alegría de llevarlo a nuestra vida. Amén. Hace ya varios domingos que venimos acompañando el itinerario que hace Jesús con sus discípulos. Y en este itinerario había partido desde el norte, desde Cesarea de Filipo, con la pregunta que le hacía: ¿quién dice la gente que soy yo? Jeremías, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro responde: tú eres el Cristo. Y a partir de allí dice, entonces Jesús comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tenía que ser rechazado por mano de los sumos sacerdotes, los ancianos, los príncipes del pueblo, ser condenado a muerte, morir y resucitar los 3 días. Les hablaba de esto con toda claridad. Sin embargo, la claridad que tiene Jesús para expresar el dolor por el cual va a pasar, la muerte que va a padecer y la resurrección, para los discípulos les resulta muy difícil comprenderlo. Y por eso tenemos en el Evangelio 3 veces que Jesús hace este anuncio. La última vez es inmediatamente antes del Evangelio que acabamos de proclamar. Jesús se va desplazando desde Cesarea de Filipo. Después había hecho una parada en Cafarnaún, cuando dice lo mismo, y cuando llegan a casa Jesús le pregunta de qué venían conversando por el camino, y ellos se callaron, porque por el camino estaban conversando quién de ellos era más importante. Acá Jesús, ya casi llegando a Jerusalén, otra vez más,
El Hijo del Hombre va a ser entrado en manos de los pecadores, lo condenarán a muerte, lo maltratarán, lo escupirán, lo matarán y a los 3 días va a resucitar. E inmediatamente después de esto se acercan los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, a pedirle a Jesús sentarse uno a su izquierda y otro a su derecha. Tenemos que ubicarnos en la situación, Jesús que les abre el corazón y esa apertura del corazón de decirle, me van a matar, me van a rechazar, voy a morir y resucitar a los 3 días. Y los discípulos que no pueden con esto, la compensación, sentarnos en tu gloria. Queremos pedirte una cosa. ¿Qué me quieren pedir? Cuando estés en tu gloria, claro, no podían entender. Y claro, para los discípulos la gloria no era el cielo. Era cuando Jesús estuviera como rey, Jerusalén. Uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Y Jesús tiene la inmensa paciencia con sus discípulos para no enojarse con ellos. Cada una de las veces que Jesús anuncia, no entienden, los discípulos lo rechazan y Jesús les enseña. Y eso nos enseña también a nosotros, porque hay muchas veces que no entendemos. ¿Y por qué los discípulos no entienden? Porque estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Una de las maneras como describe Marcos el ser discípulo es ser seguidor de Jesús. Los discípulos eran los que seguían a Jesús. Y claro, si Jesús va a Jerusalén, en donde va a ser rechazado, lo van a condenar a muerte, va a sufrir, los discípulos vienen detrás. Entonces, yo no quiero que tú sufras porque yo tampoco quiero sufrir. Más allá de que Jesús les hubiera dicho que iba a resucitar. Y no pueden entender los discípulos y por eso un mecanismo de compensación, buscar la gloria. No saben lo que piden. ¿Pueden pasar mi bautismo y beber mi cáliz? Si llega con eso llegamos a la gloria, sí podemos. Mi bautismo lo pasarán. Mi cáliz lo beberán. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí. Y después los otros 10 se enojaron con Santiago y Juan. El texto no dice por qué, pero todas las indicaciones muestran que se enojaron porque los garronearon. Porque eran ellos que querían estar ahí. Por eso Jesús dice, entonces Jesús los llamó. Y ese llamarlos es la misma expresión que utiliza en la primera llamada a orillas del lago. Y esa primera llamada habría quedado muy, muy marcada en los discípulos. Entonces Jesús los llama de nuevo, como diciendo, ¿se acuerdan de aquello? Los llamó y ahí les enseña. Ustedes saben que los poderosos de las naciones las dominan como si fueran dueños y les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes, el texto que leímos dice, entre ustedes no debe ser así. Jesús dice, el texto dice una cosa mucho más fuerte. El texto dice, entre ustedes no es así. Porque Jesús no está expresando solamente un deseo. Entre ustedes no quisiera que fuera así. No, entre ustedes no es así. Entre mis discípulos no se da eso. No se da ese ejercicio de un poder que se hace opresión para el otro. Y si se da así entre ustedes, ustedes no son mis discípulos. Y después hace el cambio, sino que el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos, el servidor de ustedes y el esclavo de todos. Y estas dos palabras no son sinónimos. Servidor era, en primer lugar, el que estaba para el servicio de la mesa. Y Jesús mismo después va a decir, yo vine no a ser servido, sino a servir. Y de hecho en la última cena Jesús sirve a sus discípulos lavándoles los pies. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor. Y eso, no tanto en los judíos, pero en la cultura de la época, nadie elegía servir o ser esclavo. Y en la cultura nuestra tampoco. Ustedes son
católicos y están en misa, entonces yo si les pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren servir? Ustedes me van a responder que sí, porque piensan que yo espero que respondan eso. Pero si la gente, porque nosotros muchas veces no somos gente, pero si vos le preguntás a la gente, ¿qué preferís? ¿Servir o tener otro? El otro. Y el Señor nos dice que el primer lugar lo tiene el servidor. Y tenemos que hacernos conscientes que el camino que el Señor nos propone es un camino contracultural. Siempre lo fue. En toda la historia, en los 2000 años de historia de la Iglesia, el camino que el Señor propuso fue un camino contracultural. Y cuando la Iglesia se quiso acomodar a la cultura, no le fue bien. Entonces, ¿querés seguir a Jesús? Sí, estamos aquí para eso. ¿Querés darte de cabeza contra la cultura? No, porque tengo miedo. Y ese es el miedo de los discípulos. Ese es el miedo de los discípulos que no entienden y que por eso rechazan esta postura de Jesús. Y la rechazan no una, sino 3 veces. La primera vez en Cesarea de Filipo, la segunda vez en Cafarnaún y la tercera vez aquí. Entonces, no es asombroso que nosotros también rechacemos eso y te propongan, vení, vamos a hacer un camino en que te van a rechazar, vas a sufrir y te van a matar. ¿Quién me sigue? Sería una pregunta para que esperaría una respuesta de parte de ustedes. Nadie quiere seguir a Jesús allí y se olvidan porque Jesús cada vez que anuncia eso, anuncia también la resurrección. Pero claro, ¿cómo pueden entender la resurrección si nadie había resucitado todavía? Y por eso Jesús baja, los llama, les enseña y enseñándoles los anima a caminar y a seguir su camino. ¿Cómo? Sirviendo y haciéndose esclavo, haciéndonos conscientes que seguir a Jesús es también darnos cuenta que nos oponemos a los criterios que muchas veces nos quieren imponer de todas maneras. Y eso hay muchas veces que no lo tenemos muy claro. Y queremos tener un pie en el Evangelio y el otro pie en la sociedad. Si es lindo en definitiva. ¿Y qué está de mal esto? Y bueno, te vas a dar de frente. Entonces, el camino de seguir a Jesús supone también la cruz. Y el que quiere seguir a Jesús y no quiere aceptar la cruz, no hay manera. Por eso la primera vez que Jesús anuncia el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, lo matarán, resucitará en 3 días, sigue diciendo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y acá, como lo hago muchas veces, lo tengo que volver a hacer hoy. La cruz, no somos masoquistas. Y si hay alguno que le gusta el dolor y que tengo algún psicólogo que lo pueda ayudar porque hay algo que no te funciona. No somos gente que nos guste el dolor. Pero Jesús no nos quiere hacer gente que les guste el dolor, pero quiere hacernos gente, discípulos, que están dispuestos a caminar, a entregarse y a amar. Y si amar te duele, seguís amando. Porque nuestra cultura no le conviene tener gente fuerte. Entonces, hacé lo que te guste. Hacé lo que te dé placer.
Entonces, hoy te da placer esto, hace esto. Hoy te da placer esto otro, hace esto otro. No te preocupes. Hoy te enamoraste, enamorate, perfecto. Te desenamoraste, déjala y te vas. ¿Cómo vas a hacer una definición para siempre? ¿A quién se le ocurre que el amor puede ser para siempre? Porque un amor para siempre supone una madurez y supone también la capacidad de decir, esto me está doliendo y vale la pena. Entonces, Jesús quiere hacernos hombres y mujeres capaces de definirnos y capaces de amar con madurez. Y claro, ser capaz de amar con madurez quiere decir ser capaz también de asumir el dolor que viene. Porque la vida es hermosa, es lindísima y también comporta el dolor, porque somos limitados. Y el hecho de ser limitados hace que nos enfrentemos con nuestro propio límite que nos duele y nos enfrentemos con el límite de los demás que nos duele más. Porque claro, la mayoría del problema son no sé si se dieron cuenta que la mayoría del problema viene de los otros, ¿no se dieron cuenta de eso? Nuestras propias limitaciones nos hacen percibir la fragilidad y el dolor. Y el Señor lo sabe. Por eso leemos en la carta a los Hebreos, probado en todo, todas las fragilidades, menos en el pecado. Entonces, tenemos una vida por delante hermosa, pero hay que jugarse. Vale la pena la vida cuando te jugás y no cuando estás siguiendo la moda de cada día. Porque viene un viento y te vas para allá y viene otro viento y te vas para allá. No creces. Y la vida es una sola y es corta. Y tenemos la alegría inmensa de sabernos llamados por el Señor, que me dice, te quiero conmigo. ¿Querés compartir mi vida? Seguime. Vamos a darle gracias al Señor que nos invita a ser sus discípulos y nos da su luz. Y en cada Eucaristía escuchamos el Evangelio que nos ilumina. Pero no solamente este Evangelio que nos ilumina, porque a veces nos ilumina y dice, este camino me queda grande, ya sé que te queda grande. Y por eso no lo caminas solo. El Señor no solamente nos da su luz, sino que se nos da Él mismo en su cuerpo y su sangre para hacer fuerza en medio del camino. Que el Señor nos conceda la luz para ver el camino que nos invita a recorrer y nos dé la fuerza para que podamos cada día enderezar nuestros pies en sus huellas.